Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chelsea Isabel Valderas Segura. Este es el proyecto integrador del módulo 8 que se titula Investigación de los Derechos Humanos. Mi asesora virtual es Abigail Cruz Guzmán y soy estudiante de la generación 56 de Prepa en Línea CEP. Comenzamos. Mi proyecto se titula No me vendas, papá, y en él hablo o investigo básicamente acerca del matrimonio y el embarazo infantil. ¿Cuáles son las estadísticas y cuáles son los estados con mayor número de matrimonios infantiles? Obviamente son matrimonios en los que a la novia o a la niña en este caso no se le toma en cuenta. ¿Cuánto vale una niña en este país? ¿Cuánto vale la virginidad de una niña? ¿Y para qué la quieren realmente? Bueno, pues vamos a ver a continuación. Justificación. ¿Por qué decido investigar acerca de este tema y ya no irme por el lado del maltrato infantil? Bueno, porque me di cuenta que para haber maltrato infantil debe de haber un niño o una niña en cuestión. Pero para haber un niño o una niña debe de haber un embarazo. Y más atrás debe de haber un matrimonio. Entonces, ¿en qué momento deja de ser un matrimonio por gusto? ¿Y en qué momento deja de ser algo bonito para la mujer? Dar a luz a un primer hijo o a los hijos debe de ser un acto de amor, no un acto de obligación o un acto para cumplir, producto del amor o de una violación. Por eso decido poner este foco de atención principalmente en las mujeres indígenas, ya que hay números que demuestran que las mujeres indígenas son quienes más padecen este mal. Bajo el nombre de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, estas mujeres no tienen opción. Familias que reciben una cantidad pues bastante fuerte en algunos casos de dinero. En otros casos no, depende si es virgen la niña, si terminó o no los estudios. Y hay entrevistas que lo demuestran en donde más adelante las pondré. Así que bueno, es por eso que yo decido delimitar la investigación y gracias a la observación y la retroalimentación que muy acertadamente y muy amablemente me hizo mi asesora virtual Abigail Cruz Guzmán. Matrimonio infantil. ¿Por qué sigue siendo tan común en pleno 2024? ¿Por qué sigue siendo un acto que muchos pueblos indígenas siguen practicando? ¿Qué es lo que predomina en esos pueblos? Bueno, pues lo que predomina evidentemente es el machismo, la desigualdad de género y con ello la violación a los derechos humanos. Así es, en donde, como lo mencioné con anterioridad, no se les toma en cuenta a las niñas, futuras esposas y futuras madres, quienes tienen que soportar muchas veces la humillación de las parejas, en donde les dicen constantemente que son de su propiedad y que ellas ya les pertenecen. Así pues, al año a más tardar ya se embarazan. Traen a la vida, traen al mundo a esos pequeñitos en los pueblos indígenas, en donde hay una fuerte tasa de pobreza extrema, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, en Hidalgo y en Chiapas. No acepto. Es una palabra que deberían de tener las niñas indígenas para estos casos, cuando sus padres las quisieran casar. Sin embargo, hay muchos padres que casan a sus hijas pensando que van a obtener algún beneficio económico o de seguridad. Y en su mayoría de las veces se equivocan, ya que son mujeres que tristemente son violadas, violentadas, golpeadas y en muchos, pero muchos casos, hasta encadenadas. Mujeres quienes no tienen ni siquiera un momento para ellas. Se dedican al hogar, se dedican a la comida y posteriormente se dedicarán a cuidar a aquellos niños que no van a desear. ¿Cuánto cuesta una niña? Esa es una pregunta que ni siquiera nos deberíamos de hacer.
Yo tengo una hija, bueno, un hijo, es trans. Y sin lugar a dudas, no le pondría precio a ninguno de mis hijos. ¿Y por qué estas comunidades siguen poniendo precio? Planteamiento del problema. Para mí, el planteamiento del problema viene desde la tasa de fecundidad de las mujeres indígenas. Si bien el matrimonio infantil es una gran falta a los derechos humanos, también lo debe de ser madre siendo tan joven. Y en estas estadísticas, según un censo del INEGI del año 2020, se demostró que 14.6 mil mujeres indígenas dieron a luz en un rango de edad de entre los 14 y los 17 años. Nada más y nada menos son cifras que realmente preocupan. Nos deberían de poner en el foco de atención, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto ya no debería de pasar. ¿Cuáles son algunas consecuencias de ser una madre tan joven? Y no solo eso, sino de ser una madre indígena. Bueno, así como lo menciona la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Carla Berdichevsky, en aquella fuente que mi asesora virtual, Abigail Cruz Guzmán, pues me compartió, muy buena por cierto, y muy interesante y aparte muy informativa, en donde ella menciona que las mujeres indígenas se exponen a un maltrato por parte del sector salud, quienes se sienten con la autoridad no nada más de criticarlas, sino de lastimarlas o bajarlas, incluso hacerlas sentir lo peor. Así lo menciona la directora en este reportaje muy interesante. Y es verdad. Y luego me puse a pensar el por qué esas madres no dicen nada. Pues es muy simple, porque aquellas niñas ya fueron vendidas de manos de sus propios padres. ¿Por qué pensar que ahora serían escuchadas ante el sector salud? Las mujeres indígenas son violadas, y es así. Es una triste realidad muy cierta. ¿Quién va a querer tener intimidad con su agresor? Con la persona que ni siquiera conocía, que ni siquiera le atraía. Así es. Este es el pan de todos los días de las mujeres indígenas en aquellas comunidades, en donde la mayoría de veces los padres, las madres, saben a lo que se enfrentan las hijas. Sin embargo, no dicen nada. A continuación voy a presentar un fragmento de una joven indígena originaria del estado de Oaxaca. Se llama Irma Ríos, en donde nos relata de manera muy dura y con bastante dolor cómo fue intercambiada por su padre a cambio de una botella de mezcal. Adelante con el relato de Irma Ríos. Hasta la madre dice que llego y estás con esa pinche muñeca y no sé qué. Mamá llegaba, me pegaba, me aventaba a la cama, me violaba una y otra vez. Así fue pasando el tiempo. A veces me agarraba con la resortera, me daba cadenazos, se iba a trabajar, me dejaba encerrada. Objetivo. El objetivo de mi investigación es demostrar que el índice de matrimonios infantiles aún es muy alto. ¿Por qué mi objetivo es este y no otro? Porque vivo en una comunidad indígena y actualmente quisiera formar parte del cambio. Y a propósito de generar el cambio, aquí tenemos a una gran mujer activista, diputada federal e indígena, muy orgullosa de sus raíces, en donde ella también defiende tradiciones y costumbres, originaria de Oaxaca, Eufrosina Cruz. Esta mujer es activista y es una fiel defensora de las mujeres, las niñas, las adolescentes, no nada más de su estado, sino de toda la República. Ella dice que sí, en efecto, hay que defender las tradiciones, tales como la vestimenta, los alimentos, la comida, los platillos,
Pero este tipo de situaciones se tienen que erradicar por el bien de las niñas. Asesora, me disculpo por adelantado con usted, ya que dijo que de preferencia o que no se podía leer, pero bueno, son las preguntas. Básicamente hizo 5 preguntas, aunque ya analizándolas un poquito mejor, solamente debí de haber hecho 4, porque la 2 y la 3 prácticamente van de la mano. La primera es ¿cuál es el índice de maternidad temprana en el país? La 2 es ¿por qué siguen siendo comunes los matrimonios infantiles en comunidades indígenas? La tercera es ¿por qué en pleno siglo XXI aún hay familias de comunidades indígenas que venden a sus hijas? Creo, bueno, si me lo permite, creo que aquí tiene mucho que ver la ignorancia. Si bien ya hay leyes que prohíben el matrimonio infantil, todavía nos falta mucho por hacer. Es prácticamente quererle poner puertas al campo. No se puede. Siento que hay comunidades aún muy remotas, en donde realmente es prácticamente imposible erradicar este problema. La cuarta es, ¿realmente podría estar en nuestras manos el cambio? Y creo que lo acabo de responder y es, bueno, sí como sociedad, no como individuo, o al menos yo. Bueno, la quinta es, ¿podría hacer algo para impedir la venta de niños, de niñas, perdón, o el matrimonio infantil? Bueno, desde aquí creo que no puedo hacer mucho, pero me puedo sumar, por ejemplo, a la activista que acabo de presentar anteriormente. Creo que sí se puede, pero levantando la voz. Actualmente en redes sociales, pues es algo que se puede hacer. Entonces, no sé, siento que me lo quiero proponer. Es algo que yo ignoraba y sí, la verdad es un tema bastante fuerte. A continuación presento el marco teórico con las fuentes confiables y el por qué me parecieron a mí confiables. Esta es la primera fuente de consulta, una fuente que se me hizo bastante confiable, ya que pude abundar un poco en el canal que subió a la plataforma este video. Es una fuente que básicamente publica puras noticias y no amarillistas. Esta fuente habla de una comunidad en Guerrero, en donde habla de las costumbres que tienen algunos guerrerenses o en cierta comunidad. Por eso me pareció confiable y eso es de lo que va. Este video es bastante informativo. En algunas comunidades mexicanas todavía se conserva el acuerdo ancestral indígena de compra y venta de niñas para el matrimonio. Esta segunda fuente de consulta fue una fuente que me recomendó usted, asesora Abigail Cruz Guzmán. Es una fuente pues bastante confiable y en esta fuente también se habla de los embarazos y los matrimonios infantiles en comunidades indígenas. De cierta manera es un video del que saqué bastante información, bastante buena. En esta tercera fuente de consulta me pude dar cuenta del índice que hay en los matrimonios infantiles, así como en el embarazo. Es un blog bastante confiable, ya que proviene del gobierno del ISSSTE. Así que, bueno, pues sí vale la pena echarle una revisada, una estudiada, para empaparse un poquito más acerca de este tema. En esta cuarta fuente de consulta es... creo que la que más dura se me hizo porque nos habla como de una manera más cruda los abusos, las vejaciones, las violaciones. Así que se me hizo muy confiable porque, bueno, ya la había incluido de hecho en mi marco teórico de mi actividad integradora. Y bueno, pues mi asesora virtual, Abigail Cruz Guzmán, pues
me parece que no me hizo mención de que si eran desconfiables las fuentes. Me parece que sí me hizo, pues me las aprobó. Entonces decidí incluirla también en este trabajo. Hice cambios, claro que hice cambios a lo largo de mi actividad integradora de la semana pasada. Traté de modificarle tal como usted me mencionaba. Espero haberlo logrado y la verdad es que le eché muchísimas ganas. Metodología. Para esta investigación la metodología, perdón, es mixta, ya que para esta investigación utilicé metodologías cuantitativas al igual que cualitativas, aunque creo que una más que la otra. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué utilicé la metodología cualitativa? Porque recopilé información de testimonios en diversas fuentes de la red, ¿no? Tales como YouTube, tales como blogs, etcétera. Y bueno, pues por otro lado, la cuantitativa, porque justamente en mi actividad integradora 6 fue donde mostré censos, por ejemplo, del INEGI. ¿Cuál era el censo? Por decir, creo que lo mostré con el 2020, me parece. Así que, bueno, mi metodología es mixta. Le dio una botella de mezcal a mi papá y fue donde yo me enteré que por esa botella de mezcal me había dado mi papá con él, que fue más o menos una botella como de al litro. Fue donde mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te vas con él. Pero pues yo no me quería ir porque yo tenía 10 años. Aquí a través de una llamada telefónica de que estaban detenidos 2 menores de edad, que la niña no quería casarse porque la mamá y la hermana ya habían ellos hecho un acuerdo para casarla con un menor también de la comunidad. Y así es como llego al final de mi proyecto integrador del módulo 8 de la generación 56 de Propel Línea CEP. No sin antes agradecerle a usted, asesora virtual Abigail Cruz Guzmán, por su valiosa atención y su valioso tiempo. Espero que podamos volver a coincidir ya en el término de mi bachillerato. Le agradezco profundamente y bueno, pues quedo a sus órdenes, asesora. Muchas gracias. Hasta pronto.